Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenas noches, hermanos amados. Damos gracias al Señor por estar nuevamente con ustedes. Para nosotros los pastores, que somos hijos de Dios, igual que ustedes, nos da un gran gozo saber que estamos buscando algo fresco del Espíritu cada día, y especialmente cuando predicamos la palabra y oramos al Señor para que haya coherencia entre lo que se nos revela a nosotros y lo que testificamos nosotros, para que ustedes puedan verdaderamente discernir lo que el Espíritu Santo pone en nuestra boca, pero sobre todo en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Doy gracias al Señor por sus vidas. Padre, en esta noche preciosa, Señor, en este día, Señor, 14 de octubre del año 2020, Señor, doy gracias por la vida de cada uno de los hombres y mujeres nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu y del agua, Señor, y que hemos entrado al reino de los cielos, Señor, para conocer de ti, oyendo atentamente tus palabras, Señor, clamando cada día que se nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, para poder oír, poder creer y poder caminar en tu palabra. Señor, agradecidos en todo y por todo, Señor, en este día. Bendigo a mis hermanos que concluyeron el ayuno de este día, Señor, lo que se presentó en la madrugada, al mediodía, y concluimos con esta enseñanza del Espíritu ya por la noche, para que en familia, Señor, puedan ellos oír y poder comprender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos este privilegio, que es una bondad inmerecida, pero estamos agradecidos, Señor, porque a usted le plació llamarnos, Señor, y ponernos en el ministerio para honra y gloria de su nombre. Bendecimos a todo el cuerpo de Cristo, bendecimos a los hombres y mujeres que con disposición de cada día están predicando tu palabra, están demostrando tu palabra y están llevando el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor porque realmente hemos estado escuchando mucha palabra que nos ha puesto a meditar el Señor. Dios me puso que esta noche el Espíritu Santo nos hablara. El tema es la importancia del arrepentimiento verdadero. La importancia del arrepentimiento verdadero. Sé que muchos se nos predica, es más, casi la mayoría de nosotros cuando hemos sido tocados por el Espíritu Santo, hemos dado un paso de fe,
teniendo una convicción de pecado, un arrepentimiento verdadero, y podemos recibir al Señor para nacer de nuevo. Nosotros se nos predica siempre que hay una importancia mayúscula en tener un arrepentimiento verdadero, pero quiero esta noche tocar realmente cuán importante es para nuestro caminar, para nuestro propósito, que nosotros le demos importancia a esta parte de la revelación del Evangelio de Cristo, para que podamos sostenernos, para que podamos perseverar, para que nos podamos mantener firmes en el llamado que el Padre nos ha hecho y la nueva creación que somos ahora. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer una porción entre el versículo 22 y 42. Yo les voy a ir diciendo qué versículo voy a ir tomando. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, iniciando el versículo 22. Esto es cuando habla del primer discurso de Pedro. Antes de empezar, quiero hacer el contexto, ¿verdad? Sabemos que el libro de Hechos, capítulo 2, habla cuando vino el Espíritu Santo sobre el aposento alto, y que cuando vino los que estaban perseverando recibieron el bautismo del Espíritu, y unos estaban hablando en lenguas de otras naciones. Eran lenguas entendibles, porque habían personas que decían: ¿cómo es posible que estos hablen nuestra propia lengua? Hay lenguas que son entendibles, otras no lo son, pero el bautismo en lengua vino cuando el Espíritu Santo los bautizó a todos los que estaban en el aposento alto. Y entonces dice la Escritura que cuando vino eso, vino del cielo algo de repente, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando esto se está dando, vamos a lo que ya el Espíritu Santo hace cuando ellos ya son bautizados. Dice que el apóstol Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Es decir, está hablando Pedro acerca del testimonio de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús, que era un varón aprobado por Dios, había hecho maravillas, prodigios, señales? Y que a este Jesús le fue entregado por un determinado consejo de los que eran autoridades eclesiales y autoridades políticas. Es decir, que fue entregado a la autoridad eclesial de los judíos y a la autoridad política social de los romanos. Pero dice que Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ustedes han oído las profundidades de todo lo que está en la Torá, pero ustedes no han entendido de que había un plan eterno, de que el Padre nos iba a dar a su Hijo único, al unigénito, que se encarnara y viviera con nosotros como un hombre más, pero lleno del Espíritu Santo. Y por eso Él hacía prodigios, maravillas, pero es Él el que por Él mismo se entregó, porque Dios lo levantó suelto dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Leo el 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro está introduciendo al pueblo en una enseñanza que es testificar de lo que Jesús es, lo que él hizo y qué le aconteció a él y cómo el Padre lo levantó de los muertos y no quedó en la tumba como el patriarca David. Es decir, que este Jesús es un ser diferente a todos los que ellos habían conocido, sus patriarcas, sus reyes, sus sacerdotes, sus profetas. Morían y eran sepultados, pero este Jesús murió, pero él no quedó retenido en una tumba. Él resucitó. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese Jesús que resucitó nos había dado una promesa de que no nos iba a dejar solo, que él iba a traer al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, de generación en generación. Por eso quiero que sepan que aunque ustedes saben la vida de David, nuestro rey, él no subió a los cielos, porque aún él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando uno predica la palabra, lo que está haciendo el Espíritu Santo es confrontando nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza caída, para que nosotros tengamos convicción de que estamos en un pecado grande, que somos transgresores, que somos ignorantes y que no conocemos el favor de Dios, porque estamos llenos de un montón de pensamientos, de un montón de conocimientos que está ajeno a lo que el Padre ha establecido a través de Jesús. Por eso cuando uno predica la palabra, está hablando acerca de la naturaleza del pecado, pero también de las buenas nuevas de salvación. Pedro está hablando de todo lo malo que se hizo con Jesús, pero él viene ahora hablando de la bondad que el Padre tuvo a través de Jesús. Por eso cuando una persona está escuchando y dice, oye, yo tengo que arrepentirme, pero antes yo quiero reconocer que yo estoy mal delante de Dios. Yo estoy mal, porque todo lo que se está diciendo yo no lo vivo, no lo he creído, no lo he experimentado, no lo sabía, y ahora me doy cuenta de que mi vida es ajena a lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Yo siento un deseo en mi corazón de que salirme de donde estoy. Eso se llama convicción de pecado, hermano. Antes que venga el arrepentimiento en una persona, tiene que haber convicción de que nosotros no estamos bien delante de Dios cuando no hemos nacido de nuevo, cuando se nos predica por primera vez el Evangelio de salvación, o aún cuando ya caminando se nos confronta acerca de la manera en que estamos viviendo, que también es ajena a la vida que Dios quiere que vivamos. Cuando Pedro está hablando de esto, él está hablando y tocando los sentimientos, las emociones del pueblo. Dice que cuando, al oír esto, estoy leyendo el 37, 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es importante, hermanos amados, que usted sepa que para que usted pueda recibir el don del Espíritu Santo, usted tiene que tener preparada su superficie, su área, para poder recibir esa sustancia, ese depósito en un corazón nuevo, que se puede decir en un odre nuevo. Por eso nosotros vamos a entender esto, y yo le digo sinceramente, en mis ya casi 20 años en el
llamado que Dios me ha hecho al pastorado como un hijo de Dios, nosotros siempre decimos, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y realmente eso lo tenemos que desaprender. Porque nosotros podemos presentar a un Jesús que salva, que sana, que liberta, pero la persona va a recibir a Jesús porque le conviene. Lo va a recibir como un aderezo más a su vida, porque él necesita sanidad y él no importa si él está en pecado, lo que él quiere es sanidad, recibe a Jesús porque él quiere ser sano. Si él está en problemas económicos, problemas familiares, problemas de escasez, y se le habla que Jesús provee, que sustenta, que él es un padre, él va a recibir a Jesús, porque él necesita eso que Jesús le está ofreciendo. Y es verdad, Jesús se lo va a dar, porque la palabra es fiel. Pero no va a retener ese favor, porque él no se ha arrepentido de lo malo que él está viviendo y no tiene deseo de tener un cambio para vivir una vida nueva. Pedro está tocando el corazón del pueblo cuando les habla y les dice, ustedes no entendieron jamás, pero ahora van a entender, porque el Espíritu Santo me dice que les diga que se arrepientan. Arrepiéntanse, porque si ustedes no se arrepienten, es como cuando usted va a pintar una pared, un sustrato. Si no se hace bien la preparación de la superficie, al principio la pintura se ve bonita, pero al tiempo se va a caer, porque esa pintura no está anclada correctamente. Eso pasa cuando la gente recibe a Jesús en la campaña y recibe, pero no se arrepienten, porque el requisito primario de la salvación es que usted tenga convicción de pecado y que después se arrepienta. Cuando usted tiene convicción y se arrepiente de sus malos caminos, usted está presto para recibir el favor de Dios y retenerlo, porque usted va a entender lo que Dios le va a dar. Por eso dice la palabra, solamente un corazón arrepentido es capaz de recibir los depósitos del cielo. Pedro está hablando y dice, cuando le digo, Pedro, hermano Pedro, al ahorita y al otro, varón, hermano, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los bautizados, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El anclaje de una persona que nace de nuevo está en relación directa al nivel de arrepentimiento que la persona trae. Hermano amado, muchas veces la mayor parte de la palabra nos golpea, pero es mejor que las personas reciban el diseño que Dios tiene para que nosotros seamos cambiados, que salgamos de una naturaleza de pecado, de oscuridad, y podamos llegar al reino de luz de su amado Hijo y permanecer en Él, cuando nosotros realmente estamos conscientes de que nosotros estamos mal. Cuando la persona no tiene condición de pecado, se autojustifica. Sí, es que siempre da un argumento, no, es que yo no he sido malo, lo que pasa es que como yo no sabía, pero la verdad es que no soy malo, yo no le hago daño a nadie. Yo realmente no le hago maldad a nadie en mi corazón, pero se están autojustificando y no reconocen que ellos han fallado en alguna área de su vida por su misma naturaleza. El que tiene una naturaleza de oscuridad no puede dar un fruto de luz. Y nosotros todos nacimos en un reino de maldad, en un reino de oscuridad. Para que nosotros fuéramos trasladados a ese reino, había que haber pagado un precio que lo pagó Jesús. Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos mal delante de Dios. Yo les cuento anécdota. En mi tiempo que yo trabajaba, había un profesor que me había dado clase y él era el que me había dado el trabajo. Y él me decía, García, siempre que yo te hable, siempre te voy a hablar con la verdad.
Y yo lo respetaba y le agradecía. Pero este señor tenía una doble vida. Él era un excelente gerente, un excelente empresario, pero él tenía una vida amoral. Él convivía con una empleada y él hacía cosas indebidas y la esposa de él no lo sabía. Y él le mentía y decía que estaba trabajando y andaba por otros lados. Cuando yo le hablé de la palabra que a mí me ha dado Dios, él me dijo a mí, usted tiene que creer en mí porque yo le doy ejemplo a usted de integridad. Pero yo no sé de dónde tomé valor y yo con amor le dije, ¿sabe qué? Le digo, pero usted es mentiroso y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y yo no lo digo para avergonzarlo, ¿sabe? Yo lo amo a usted, lo quiero y le agradezco y me haría tristeza que usted vaya a un lago de fuego porque usted se autojustifica. Si usted se pone su mano a su conciencia, usted le miente a su esposa, le miente a sus hijos, le miente a sus socios, porque usted vive una doble vida. Si usted se da cuenta que eso está mal, pídale ayuda al Señor que lo limpie. Y yo sé que esa palabra me lo eché de enemigo. No le gustó. Y él sí se sentía mal cada vez que yo estaba ahí, porque él tenía convicción de pecado, pero no se quería arrepentir. Porque no puede ser que solo tengas convicción de pecado y no te arrepintas. ¿Qué es lo que importa obtener la condición de pecado? Vamos al Salmo 32:3. Vamos a leer aquí en el Salmo. Dice la palabra que cuando una persona se autojustifica, esa persona nunca es libre del pecado que lo asedia. Dice aquí David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Es decir que muchas personas están oyendo lo que es recto delante de Dios y lo que no es recto. Dios habla de los caminos torcidos y de los caminos rectos. Y cuando oímos la palabra, inmediatamente nosotros sabemos en qué camino andamos. No necesitamos que alguien nos lo diga, porque la misma conciencia de nosotros nos lo dice, si andamos en caminos torcidos o andamos en caminos rectos. David dice, yo mientras callé, o sea que yo cubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y ahí mismo, en el Salmo 32, versículo 18, en el versículo 30, en el Salmo 38, 4, vamos a leer el 38, 4, que habla, dice la palabra, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esta persona está luchando por retener y autojustificarse, pero vive una vida atormentada, porque su cabeza no tiene reposo, porque él sabe que él está mal, pero no se quiere arrepentir. Está en el nivel de convicción de pecado, pero no se arrepiente. Porque él no quiere dejar su vida lisonjera, su vida fácil, su vida ancha, donde él está esparciendo sus emociones, sus sentimientos, de manera que transgrede el orden de Dios. Y no quieren soltar. Allí mismo en el Salmo 38, 18 dice la palabra, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Aquí hay arrepentimiento ya. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la fe Dios la da, pero tenemos que estar conscientes de las cosas que no están bien delante de Dios, de las cosas que pensamos, de las cosas que nos imaginamos, de las acciones que hacemos y que no están en el orden de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que el pueblo hizo cuando Pedro les predicó la primera vez. ¿Qué hacemos, hermano Pedro? ¿Qué hacemos? Arrepiéntase, dice Pedro, para que ustedes se bauticen y sean salvos. Nosotros tenemos que ver cuánto es importante el arrepentimiento verdadero, precedido por una convicción de pecado. Aquí vamos a ver ejemplos de convicción de pecado sin arrepentimiento.
Primera de Reyes 21:27. Primera de Reyes 21:27. Aquí habla del rey Acab. Ustedes saben, el rey Acab, el esposo de Jezabel, él tenía una situación en donde él era manipulado, gobernado, influenciado por su mujer, y él hacía todo lo malo porque estaba manipulado, estaba embrujado, tenía una manipulación. Y dice que cuando él escuchó al profeta que le estaba diciendo que andaba por un camino equivocado, dice Primera de Reyes 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pero aquí lo que quiero decirles es que hay personas también que tienen arrepentimientos que son temporales, que son pasajeros. Acá tuvo un momento cuando se le dijo todo el mal que venía sobre él. No, yo no quiero que me pase eso, ayunó, se llenó, pero en su corazón no se desprendió de la vida de maldad que él tenía. Hoy en día, por eso tenemos nosotros en nuestras congregaciones hermanos y hermanas que se arrepienten un domingo, pasan un mes bien, pero el otro mes vuelven a caer, porque tienen una naturaleza que no se quieren desprender, porque para ellos el pecado es deleitoso, para ellos andar en oscuridad es deleitoso. Y usted puede ver que Dios no puede ser burlado, puede ser, aquí en este momento Dios en su misericordia le perdonó, porque hasta lo alabó el Señor de ver cómo se había llenado de cilicio, cómo había hecho él ayuno y había buscado el rostro de Dios, pero eso fue temporal. El verdadero arrepentimiento es aquel que nosotros conocemos, que realmente no nos vamos a salir de una decisión que es determinante. Vamos a leer lo que dice el día en Lucas 15:21, que habla del hijo pródigo. Eso ustedes lo conocen bien, pero yo quiero hacer aquí un énfasis acerca de la actitud de este muchacho, de cómo realmente él sí tuvo una convicción de pecado, tuvo un arrepentimiento verdadero y él hizo lo que tenía que hacer. Yo sé que muchas veces nosotros creemos que hacemos las cosas bien, pero las hacemos mal. Me decía una misionera por ahí, ¿sabe cómo es el arrepentimiento, hermano Carlos? Es como cuando un niño se va a jugar a un campo o se va a jugar a la calle con sus amigos, sus hermanos, sus parientes, sus familiares, y con el balón quiebran el vidrio de una casa. ¡Pah! Tiran la patada. Este muchacho tiene 3 opciones, me dice, que tenía que hacer. Una es agarrar la pelota, esconderse, meterse a la casa y nadie se da cuenta que fue que quebró el vidrio. Otra es que llegue de su padre y le diga: mira, te vi un vidrio, y así que, como yo sé que yo no trabajo ni nada, y paga vos, porque yo fui el que lo quebré, pero anda a hablar con el dueño de la casa, pues, para que yo lo quebré. Aparentemente el hombre está haciendo bien, es sincero, pero no es íntegro. Pero si él llega: papá, acabo de cometer un error, fíjate que tú me dijiste que no jugara en la calle y yo te desobedecí, perdóname, papá. Y acabo de cometer ahorita que quebré el vidrio de la casa de un vecino. Él no se dio cuenta, pero yo sé que yo fui el culpable. Te pido que me perdones. Anda a hablar con el vecino y decirle que le vamos a pagar el vidrio. Vos poneme a hacer lo que sea, porque yo no quiero pagar, porque el responsable soy yo, pero perdóname, papá. Eso es un arrepentimiento verdadero. Es una responsabilidad. Eso es lo correcto que debemos de hacer. Así estamos en la iglesia. Si nosotros sabemos que somos adúlteros, que somos fornicarios, que somos mentirosos, que somos transgresores, yo me quedo callado como el chavalo que quebró el vidrio, pero no digo nada. O le digo al padre o al pastor o al líder que dice que pues, me ayude pues, para ver qué puedo hacer. Y diferentes que digan: yo asumo esa responsabilidad. Reconozco que yo he pecado, reconozco que yo he sido desobediente, reconozco que yo no he hecho lo correcto. Ayúdame para ir donde esa persona, que me perdone, pero yo voy a pagar el daño que hice. Que me pongan a hacer lo que sea, como sea, yo voy a pagar ese daño. Esa es una actitud diferente. Tenemos que ver cómo fue que actuó el hijo pródigo. Dice en el capítulo 15, versículo 21, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y he hallado. Y comenzaron a regocijarse. No es que el hijo pródigo se restaura porque volvió al padre, sino que él volvió con un corazón diferente. Él cambió su corazón, o Dios le cambió su corazón. Ya no pensaba igual cuando pidió su herencia, de una manera irresponsable. Cuando él se dio cuenta verdaderamente que él había pecado, mire lo que le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, se humilla, tiene la convicción de el pecado, se arrepiente y vuelve al lugar donde él cree que puede ser restaurado. Entonces, la importancia de un arrepentimiento verdadero en la iglesia es de ineludible cumplimiento, hermano amado. Nosotros podemos ver por eso la intemperancia, somos intemperantes, porque siempre que se nos dice algo bonito, lo agarramos como un aderezo, un adorno para nuestra vida, pero queremos que se nos estén dando pinturas frescas sobre sustratos envejecidos, corroídos, que no anclan bien lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hemos ido por todos lados, arrepentimiento verdadero, pero yo quiero esta noche hablar de las actitudes correctas que no debemos de tener. Tenemos que ser responsables de reconocer lo malo que somos. Mire, cuánta gente va a la iglesia, pero cuántos moteles hay. Y cuánta gente que va a las congregaciones andan en moteles con amores equivocados, con amores que son ilícitos y están en las congregaciones. Nadie se da cuenta, pero ellos en su corazón llegan, reciben al Señor, hasta Santa Cena reciben y no tienen condición de pecado. ¿Usted cree que el Señor va a darte depósito a una persona que no se ha arrepentido verdaderamente? No está preparado para recibir el Espíritu Santo. Y realmente nosotros los pastores, esa es la asignación que tenemos. Nosotros no estamos haciendo prosélitos para nosotros. Yo no estoy haciendo mi reino personal. Yo estoy haciendo lo que Dios me manda, a hablar su palabra y a dar lo que usted necesita para que el día que usted se presente delante del gran yo soy, usted tenga con qué levantar su cabeza. Usted podrá levantar su cabeza y podrá presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usted pecó, pero el pecado no se enseñoreó en usted, porque su naturaleza era espiritual, era nacido de nuevo, del espíritu, del agua. Nosotros tenemos que entender, hermano amado, que el recibir al Señor y bautizarse es algo que no te lleva a ser prosélito. La iglesia tiene que desaprender. Nosotros bautizamos para ser miembros de la iglesia, pero aquí miramos que estos que se arrepintieron inmediatamente fueron bautizados. Es decir, que el bautismo es un hecho que se da cuando la persona se arrepiente de corazón y está preparada para morir al pecado, para morir al yo de pecado, y entonces se bautiza. ¿Por qué? Porque eso es un mandato de Dios. Dios no nos ha dado a nosotros prosélitos para nosotros. Nosotros no somos pastores para nuestras propias congregaciones. Nosotros tenemos que traer el reino de Dios y darle a conocer los mandamientos, como dice la palabra en la Gran Comisión, enseñando todas las cosas que yo os he mandado. Por eso yo, cuando hablo estas palabras, las hablo en el Señor con todo el corazón, porque sé que Dios está con nosotros. Miren que en el tiempo del Viejo Testamento podemos ver una actitud en la cual nosotros podemos ver cómo la gente realmente entendió el mensaje que Dios había puesto en el corazón de los hombres y mujeres de Dios cuando Dios estaba haciendo la restauración de todos los hijos, ¿verdad? Pero quiero leer la palabra. Bueno, quiero leerla acá. Tenemos aquí la palabra que Dios me pone y que no quiero dejar que se pase, pero
Es algo que me puso a hablar del Espíritu Santo. Vamos a buscar, ya le voy a decir en qué libro está. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos aman al Señor? El Señor, estamos allá. Dice que está Segunda de Reyes 22:19. Segunda de Reyes 22:19. Aquí habla del rey Josías. Y mire, cuando una persona verdaderamente se arrepiente, y aún el pueblo se arrepiente cuando ve a un líder que les da ejemplo de arrepentimiento. Dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diciendo, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El rey Josías había entendido que el pueblo había transgredido la ley de Dios, y él, cuando oyó que habían palabras de maldición para el pueblo por la desobediencia, él se humilló, dice, él se humilló en gran manera. Él se puso en una situación en la cual él rasgó su vestido, y dice que el Señor lo vio. Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado. Eso es lo mismo cuando dice: los perros no heredarán el reino de los cielos, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los avaros heredarán el reino de Dios. Y cuando uno sabe que tiene una de esas naturalezas, inmediatamente uno se pone con su conciencia limpia, pero saber que está sucio, pero quiere estar limpio delante de Dios. Y vos te humillaste y reconoces tu pecado, Dios te va a ver y Él va a reconocer. Por eso Josías, el padre de los espíritus, le manda a decir al rey que él miró cuando él enterneció su corazón, cuando Josías se humilló delante de Dios, cuando él oyó lo que Dios había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, cuando él oyó que iban a ser asolados y malditos. Dice que Josías rasgó su vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Una persona, el llanto más impactante que puede mover el corazón de Dios es el llanto del arrepentimiento, hermano. No el llanto del dolor, no el llanto de la queja, no el llanto de la orfandad, es el llanto del arrepentimiento. Saber que has cometido transgresiones graves, que tus pecados no merecen ser perdonados, pero que hay un Dios que es Padre, que está dispuesto a perdonarte todas tus transgresiones, pero que tu corazón se llene de arrepentimiento real, que sea verdaderamente un arrepentimiento para no volver a regresar al tiempo atrás. Y dice que cuando él miró en Josías esa actitud, él tuvo compasión. Dice que por eso que él miró, él va a recoger con tu padre y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón,
y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, está rectoreando, está llevando la obra del Señor, los que están con él tienen que imitarlo. De hecho, Dios va a traer una restauración corporativa, porque el que está como siervo de ese lugar está mostrando una actitud sincera de que lo que se ha hecho está mal, no se autojustifica. Y él está también instando al pueblo a que hagan lo mismo de lo que él está haciendo. Eso tiene que ser copiado, tiene que ser entendido por nosotros, hermano amado. Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios que quiere que todos los que estamos en él podamos entender lo que dice el Señor. Otra palabra de convicción de pecado y arrepentimiento verdadero está en el libro de Esdras, capítulo 1, del cual yo quiero hacerlos partícipes. Te doy gracias, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Vamos a leer Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonante palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho el rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá, que haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Vamos al 10. Bendito sea el Espíritu Santo, siempre nos da la manera como debemos de poner su palabra. Mire, en ese tiempo el pueblo había cometido grandes errores. Dice que se había contaminado, que se estaba multiplicando a través de relaciones con mujeres extranjeras. Por eso uno tiene que escudriñar la palabra. Habían casamientos del pueblo de Israel con mujeres extranjeras. Eran matrimonios que no eran aprobados por Dios. Por eso el divorcio tiene que saberse estudiar si verdaderamente es Dios quien unió a esa persona. Todo el mundo toma el matrimonio como que es Dios el que lo unió. Y miremos aquí lo que la palabra dice. Mientras oraba Esdras, estoy leyendo el capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a las cámaras de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras,
Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la hora es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinado, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Bien, hermano, cuando nosotros transgredimos los mandamientos del Señor y creemos que lo que estamos haciendo no es grave, nosotros no vamos a poder recibir el favor de Dios, porque estamos resistiendo al Señor. Como decía, o como dice la palabra, estamos dando coces contra el aguijón, nos estamos justificando. Pero cuando viene el arrepentimiento verdadero, dice que todo el pueblo hizo lamentación, lloraron junto con su sacerdote Esdras, estaba también Zorobabel, estaba Nehemías, cuando estaba el pueblo viniendo del cautiverio y habían cometido tantas transgresiones. Pero cuando ellos se arrepintieron y miraron y reconocieron que habían hecho cosas que no le agradaban al Señor, el Señor les perdonó y les mandó y les dijo algo que tenían que cumplir en 3 días, y lo hicieron. Nosotros, en este tiempo de la gracia, tenemos que entender que Dios sigue siendo Dios y que Dios tiene su palabra como la garantía más segura de nuestra alma para una vida eterna. Cuando usted tiene un arrepentimiento verdadero, usted va a caminar largamente y va a perseverar en la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos también de la manera en que hemos hecho los llamados, para que la gente venga y sume y se multiplique en las congregaciones, porque nos sentimos como que estamos haciendo algo bueno cuando llamamos en masa y agarramos a la gente. ¿Quién quiere recibir al Señor? Pero no les predicamos: arrepiéntanse de sus malos caminos. Si hay alguien en este lugar, se tiene que decir que está transgrediendo, que está haciendo cosas ocultas, que está mintiendo, que está robando, que está estafando, que está siendo desleal, que está siendo infiel, que está siendo mal padre, mal hijo, mal hermano, mal trabajador, mal empleador. Si usted es un egoísta, si usted es un envidioso, si usted es un hipócrita, arrepiéntase. Y el que quiera, hace. Y está ahí la palabra. Cuando Pedro habló de esas cosas, 3,000 se convirtieron al Señor. Esos son verdaderamente los hijos que Dios forma cuando empezamos bien. Y si no, pues déjeme ver, cuando usted aprende mal algo, aunque usted se esfuerce en el camino, si su simiente, si su fundamento usted no lo tiene bien firme, usted no va a tener excelencia en lo que usted hace. Cuando no hay convicción de pecado, no puede haber arrepentimiento, solamente autojustificación. Antes del arrepentimiento debe haber convicción de pecado. Tenemos que ver que nosotros ahora tenemos el tiempo de la gracia y le tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos haga sentir el pecado que nosotros caminamos, pero no estamos destituidos de la gloria de Dios si confesamos nuestro pecado al Padre y reconocemos que necesitamos un cambio en nuestras vidas. Lo contrario de la convicción es la conciencia cauterizada. Mire, en el libro de Hechos 24-25, ya vamos terminando, podemos ver que hay personas que de repente, como decía por poco me convence Pablo, le dice, de ser como tú, que de ser cristiano. Aquí miramos, ¿verdad?, al gobernador Félix, cuando el apóstol Pablo le está hablando, y entonces él siente que lo que Pablo está diciendo le está golpeando, pero él no quiere reconocer. Dice que estaba, voy a leer el 18, Hechos 24, del 18 en adelante. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Eso está contando Pablo. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Pablo está apegado a su defensa, ¿verdad?, de lo que lo acusan. Y cuando él está diciéndole, dice el 22, entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión
que se custodiase a Pablo para que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los judíos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Siempre la persona que no quiere enderezar su camino, o más bien que no quiere que Dios le enderece sus caminos, se va a justificar. Félix sabía que lo que Pablo le estaba hablando lo confrontaba a él en su manera de vivir, en su manera de ejercer su gobernatura. Y cuando Pablo le está hablando acerca de la justicia, porque él no era justo, acerca del dominio propio, porque él no tenía dominio, y también le habló del juicio venidero, él se espantó, pero no se arrepintió, solo se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermano, usted tiene una necesidad de Jesús en esta noche, en este día, decimos nosotros. Y dice: no, espere, todavía no. En otro tiempo, cuando yo tenga el sentir, yo voy a reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando un mensaje de buenas nuevas, pero es tanta la ceguera espiritual y la dureza de corazón de las personas que siempre están justificándose a que después, mañana, pasado mañana, pero no quieren dejar el pecado. Se sienten que lo que ellos hacen es lo que les da a ellos confort, lo que les da tranquilidad y lo que les da una vida plena. No tienen convicción de pecado. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Como dice la Escritura: fieles son las heridas del que te ama, pero aborrecibles los besos del que te odia o te desprecia. Si nosotros queremos quedar bien con la gente, hablemosles de la bonanza, hablemosles de que Dios te puede dar prosperidad, que Dios va a aumentar tus finanzas, que Dios te va a dar una casa mejor que la que tenés, que Dios te va a dar una empresa, te va a hacer empresario, te va a usar para que salga. Todas esas cosas son bonitas. Y todo lo que oyen esto se van por las emociones, por los sentimientos, y los que predicamos también caemos en el error y la transgresión de que con palabras lisonjeras y con fábulas no queremos ganar a la gente para engrosar las cantidades de los miembros de nuestras congregaciones. Pero sabemos que si le hablamos a la gente la verdad, y le hablamos del pecado, y le hablamos de las consecuencias del pecado, estas personas solo el Espíritu Santo puede hacer, y de hecho Él lo va a hacer. Cuando nosotros comencemos a predicar de esa manera, va a haber fiesta en el cielo, aunque sea uno que se arrepienta. Porque muchas veces hay muchos que aceptan a Jesús y no hay fiesta en el cielo, porque hay decenas, centenas, miles de personas que aceptan a Jesús, pero no hay fiesta en el cielo, porque no hay arrepentimiento. Únicamente cuando hay arrepentimiento es cuando hay fiesta en el cielo. Y la única manera de que haya fiesta en el cielo es confrontar el pecado, hablarle a la gente, no con odio, no con rencor, sino con amor, pero con determinación. Así que esta noche esto es lo que Dios puso en mi corazón: la importancia del arrepentimiento verdadero, precedido por una convicción de pecado. Sé que la palabra está bendecida y voy a orar por la palabra para que usted la retenga, para que usted la medite, y cuando tenga oportunidad de expresar lo que usted quiere para que su odre cambie y pueda recibir las revelaciones del cielo, entonces usted va a ser un bienaventurado, porque Dios no quiere que usted se pierda, y usted que nació de nuevo, el Señor no quiere que usted sea como la parábola del sembrador, que esas palabras queden pedregales, que no se sostienen, ni tampoco que caiga un espino. Él quiere que sea una buena tierra usted. Yo estoy seguro que la palabra al principio te va a herir, pero esas heridas serán para bien y no para mal. Padre, en esta noche te doy gracias. Tu palabra está bendecida, Señor. Oramos para que en todos los que escuchan esta palabra podamos meditar en ella, Señor. Que no nos justifiquemos, Señor. Que no digamos estamos bien. Que no creamos que con lo que hacemos agrada al Señor. Si verdaderamente tenemos una conciencia cauterizada, tenemos que pedirle al Señor que nos rompa esa conciencia para que podamos derramarnos en libación de convicción de pecado y proceder a un arrepentimiento verdadero que nos permita a nosotros, Señor, tener un nacimiento integral nuevo,
que podamos salir de ese mundo de oscuridad y ser trasladados a ese reino de luz, que el cordón umbilical del pecado, de la vieja vida, sea cortado a través del bautismo, Señor, porque el bautismo es un símbolo que se corta la vida vieja y entramos a respirar el aire del Espíritu, que es el aire que nosotros recibimos como espíritu que estamos viviendo en cuerpo físico. Padre, tu palabra no volverá vacía, Señor. No estamos predicando, Señor, a multitudes. Estamos predicando a hijos amados que todavía no alcanzan esa dimensión, pero si son discipulados, son enseñados, ellos aprenderán y terminarán su carrera hasta que lleguen al destino profético, al supremo llamamiento, Señor, que tú tienes para nosotros. Tu palabra está bendecida. Te doy gracias, Señor, por darme el tiempo de compartir con mis hermanos esta palabra. Solamente te sé decir, Señor, hágase tu voluntad en mí, y la recompensa que usted tiene para mí, yo te la recibo con gratitud. Y las consecuencias de la palabra que tenga con la gente, sea de la iglesia o del mundo, tú me ayudas a sostenerme, Señor, porque sé que usted me guarda y usted cuida mi casa y toda mi familia. Sé que mi descendencia está guardada, está cuidada, y la familia en la fe, que son mis hermanos y mis hermanas, estarán siempre bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV, con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.